Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones en Berea. Estoy muy contento hoy de esta nueva oportunidad que Dios nos concede de poder compartir con ustedes, conectarnos con ustedes. Y hoy es muy especial porque tenemos a una persona muy especial con nosotros, pastora, profesora, administradora, pero especialmente madre y amiga de muchas personas, incluyéndonos una gran comunidad aquí en Colombia. Estoy hablando de la pastora Felisa, quien está aquí con nosotros en su casa en este día, en estos días, en esta semana. Pastora, nuevamente bienvenida. Amén. Muchísimas gracias, Fabián. La verdad, para mí siempre es una alegría regresar a Colombia, poder estar aquí en esta sede del seminario Se Vive, disfrutar el tiempo aquí, los recuerdos de los años atrás, ver a personas como ustedes que conozco, que fueron estudiantes antes y ver el progreso del seminario. Para mí es una alegría siempre estar aquí. Creo que el gozo es compartido y bueno, queremos saludar allí de una manera muy especial a nuestros amigos, compañeros, egresados, pastores, a todos los que se conectan a este tiempo e invitarles para que nos acompañen. Hoy traemos un tema muy especial. Si estás en Facebook, si estás en YouTube, queremos animarte para que nos dejes un comentario. Y hoy de manera muy especial este episodio es nuestro primer episodio en Spotify. Cada día estamos creciendo, estamos llegando a más personas y algunos me han dicho, bueno, yo quiero escuchar el episodio mientras conduzco, mientras hago ejercicio, ¿por qué no lo suben a Spotify? Así que por petición de muchos de ustedes este es nuestro primer episodio, así que allí también les invitamos para que se suscriban y bueno, pueden encontrarnos en todas las redes sociales como Seminario Bíblico Internacional Berea, más conocido como Se Vive. Se Vive. Se Vive. Y bueno, ¿cómo estás, pastora? ¿Cómo está este tiempo sirviendo en Perú? Dedicaste 10 años, un poco más de tu ministerio junto con nuestro amado y muy respetado pastor Wayne, a quien enviamos un saludo muy especial y a toda la comunidad también de Sevigmar allí en Perú. Amén. De pronto hay algunos que no saben muy bien qué es Sevigmar, lo que actualmente están trabajando. Cuéntanos un poquito sobre Sevigmar. Bueno, antes de venir a Colombia estuvimos 8 años en Perú, donde cuando llegamos el seminario lo encontramos cerrado. Nos nombraron directores del seminario antes de decirnos que no existía, que estaba cerrado. Nos tocó levantarlo, empezar a promover, arreglar el ambiente que tenía. Y gracias a Dios tuvimos buenos resultados ahí en Perú. Luego el Señor nos trajo aquí a Colombia en diciembre de 2008. Pasamos aquí a Colombia y con la ayuda de Dios pudimos empezar Sevigmar. Nos mudamos a creo que 3 terrenos distintos antes de llegar y poder con la ayuda de Dios comprar este lugar, ¿no? Y bueno, con esto bien establecido, nos hicieron la invitación a regresar a Perú y sentimos en nuestros corazones, la verdad sentimos, es una manera hermosa de terminar nuestros años de ministerio. Estamos ya en esa parte, ¿no?, final de la carrera ministerial, podríamos decir, y en cierto sentido estamos duplificando el impacto, porque Sevigmar sigue funcionando y hemos regresado a Perú y levantado otra vez el seminario y entonces allá también está funcionando el seminario, así que doble impacto en esta última parte de la carrera. Es una bendición. Qué bendición, y esperamos sean varios años que disfrutemos de su ministerio, de su compañía. Y bueno, de pronto algunos que están uniéndose recientemente a conocer el seminario y demás no hayan de pronto conocido anteriormente a Pastor Wayne y Pastora Felisa,
Estamos hablando con los fundadores del Seminario Bíblico Internacional Berea. Así que Pastora Felisa tiene la culpa en parte de que estemos sentados aquí en esta tarde. Pero bueno, podríamos hablar un buen tiempo acerca de el impacto que han tenido aquí en Colombia, acerca de también testimonios, muchos jóvenes que hemos sido impactados, iniciando por mi vida, mi esposa, mi familia, con el ministerio de ellos. Pero queremos dedicar este episodio para hablar acerca de un tema muy especial, muy interesante, que de hecho es el tema que estás enseñando durante estas semanas aquí en el seminario, y es la literatura lucana. Encontramos allí en la Biblia unos escritos de un hombre llamado Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, como enseña la palabra de Dios. Y esta literatura es muy especial para el pueblo cristiano en general y cobra un valor y una importancia mayor para nosotros pentecostales, para la iglesia de Dios. Así que vamos a hablar un poco acerca de ello. Y quiero que me gustaría que iniciáramos hablando quién es Lucas, quién es este personaje tan especial que Dios usó. Amén. ¿Quién es Lucas? De Lucas, algo muy especial que sabemos es que es el único gentil autor en el Nuevo Testamento, ¿no? Todos los otros autores son judíos. Lucas es gentil. Eso es algo impactante de él. Algo además impactante de él es que fue compañero del apóstol Pablo. Lo vemos con Pablo en viajes, lo referimos a los pasajes nosotros en el libro de los Hechos, entendiendo que Lucas, que está escribiendo, está con Pablo en esos momentos. Estuvo con Pablo en sus prisiones en Roma al final del libro de los Hechos, y lo encontramos otra vez con Pablo en 2 Timoteo, la última carta que escribió Pablo. Pensamos que probablemente fue una prisión distinta a la prisión al final del libro de los Hechos, pero encontramos a Lucas ahí con Pablo otra vez. Incluso Pablo escribe en 2 Timoteo y dice: solo Lucas está conmigo. ¡Wow! ¿No? Entonces, un fiel compañero del apóstol Pablo, un gentil. Algo interesante es que Justo González sugiere que podría ser Lucas el mismo Lucio de Cirene, que es mencionado en Hechos capítulo 13. Y si es así, Cirene está en la parte norte de África, lo cual podría significar que Lucas fue de tez moreno. Ese es un punto interesante que Justo González entra ahí. Y hablando de Justo González, un gran historiador contemporáneo, vemos también en Lucas un gran historiador de la antigüedad, ¿no? Así es. Reconocido por algunos o nombrado por algunos como el mejor historiador que encontraríamos nosotros hablando del Nuevo Testamento. Pero además de eso, médico también, ¿no? Según la tradición y la Biblia dice, el médico amado. Y bueno, como tú mencionabas, un gentil, un hombre que por su manera de escribir, el lenguaje que usa, el griego que usa, vemos que era una persona competente, preparada, y que investiga diligentemente, ¿no? Como inicia el libro de Lucas y el libro de los Hechos, escribiendo al excelentísimo Teófilo. Pero ¿por qué que mencionaste su manera de escribir? Los primeros 4 versos de Lucas están escritos en el estilo griego de alta gama, ¿no? Muy correcto el griego gramaticalmente, y uno se da cuenta, Lucas es muy inteligente. Pero el resto de Lucas y todo el libro de los Hechos está escrito en el estilo griego semítico de la Septuaginta. Entonces se hace la pregunta si Lucas entendía que él estaba escribiendo escritura sagrada, porque sigue el mismo estilo de la escritura sagrada de la Septuaginta. Así que realmente es un hombre muy inteligente, muy buen historiador. Así es, creo que Lucas tomó su llamado, su trabajo, su ministerio muy en serio, ¿no? Ese evangelista, ese escritor que encontramos allí. Sí. Pero algunos tal vez se preguntarán, bueno, ¿por qué es tan importante la literatura lucana? ¿Por qué le dedicamos todo un curso a los escritos de él?
¿Qué podríamos mencionar respecto a esto? La verdad, cuando nos sugirieron incluir eso en el pensum, yo dije, ¿para qué? ¿No? ¿Por qué la literatura lucana? ¿No? Al principio me quedé como también, ¿por qué? Pero mientras más estudio, más me doy cuenta cómo no lo incluimos desde hace siglos, desde hace décadas en nuestro pensum, ¿no? Como seminarios. Lucas escribe aproximadamente, si miramos contando las palabras griegas, 27% del Nuevo Testamento. Wow. Que si no acreditamos hebreos al apóstol Pablo, Pablo escribió 23%, Juan escribe 20%. Entonces, Lucas sería el autor más prolífico del Nuevo Testamento. Creo que eso es muy importante, ¿no? Porque hablamos del apóstol Pablo, quien se le atribuyen 13 o 14 cartas del Nuevo Testamento, pero cuando hablamos de la literatura lucana nos estamos refiriendo solamente al Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, que es considerado para algunos un segundo evangelio, un segundo tomo. Pero que a la vez es el libro de historia más completo que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Y la base de la doctrina y la práctica de la iglesia, pero de manera especial de la iglesia pentecostal, ¿no? Hasta nuestros días. Exacto. Y sí, ¿no? La historia de la iglesia, ¿no? Del primer siglo después de Cristo, lo tenemos en Hechos, ¿no? Si solo tuviéramos las cartas paulinas, sabríamos algunas cosas, pero el libro de los Hechos nos muestra cómo la semilla de la iglesia germinó y empezó ese crecimiento rápido. Un sermón, 3,000, otro sermón, 4,000, wow. Sí. Realmente el mover del Espíritu Santo y es impactante, ¿no? El libro de Hechos. Sí. Creo que es una de las cosas en que Lucas hace un énfasis especial, ¿no? El Espíritu Santo, la neumatología, que nosotros llamamos teológicamente. Sí. Y bueno, venimos mencionando que esta literatura es muy especial e importante, estudiarla, conocerla, enseñarla para nosotros los pentecostales. Pero ¿cuáles son algunas de esas razones que cobran una importancia especial para nosotros? Algunos dicen que sin Hechos, sin Lucas Hechos, porque realmente Lucas también su evangelio es donde vemos el renacimiento del Espíritu Santo hablando, ¿no? Porque siguiendo los 400 años de silencio, en el evangelio Lucas menciona bastante el Espíritu Santo hablando con Zaqueo, con María, con Elizabeth, ¿no? Y lo vemos con Simeón, así progresivamente a través del libro. Pero el libro de los Hechos, realmente algunos dicen, sin el libro de los Hechos no tendríamos una teología pentecostal. Sí. Así que nosotros miramos el libro de los Hechos y encontramos, sí, bastantes raíces de nuestra teología pentecostal. Las iglesias cesacionistas dicen que no, Lucas escribió en forma narrativa histórica, ¿no? Entonces solamente están narrando una historia y ellos dicen no es correcto basar doctrina ahí, ¿verdad? Pero nosotros vemos que realmente es doctrinal. Su mirada de Lucas al Espíritu Santo es unción para servicio. El Espíritu Santo nos unge, capítulo 1, verso 8, ¿no? Recibirán el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿no? Unción para servicio. Y realmente es, como dice, la base de nuestra fe pentecostal. Si miramos aquí fuera del edificio, tenemos la declaración de fe de nuestro concilio, punto 8 y 9, el libro de los Hechos, ¿no? La subsecuencia, y en la clase hemos mirado hoy, por ejemplo, las 5 ocasiones en el libro de los Hechos que personas son bautizadas en el Espíritu Santo. Y tratamos de mirar qué tienen en común, qué sucede en cada caso, ¿no? Y a base de eso, en 3 ocasiones menciona que hablaron en lenguas. Cuando Pablo se bautiza, no menciona que habló en lenguas, pero Pablo luego en 1 Corintios nos dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y en la otra ocasión, en Samaria, tenemos el mago Simón, que ve algo sobrenatural que él quiere comprar, un poder que él quiere comprar. Entonces nosotros, la iglesia
pentecostal clásica, tomamos ese punto a entender que realmente el hablar en lenguas es la evidencia inicial. En las 5 ocasiones las personas son creyentes antes de ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces de ahí tomamos el punto 8, la subsecuencia, ¿no? Que es una obra de Dios que viene después de la salvación. Sí, yo creo que es el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura, la glosolalia, como tú lo mencionabas, sí, el hablar en lenguas, los dones espirituales, la imposición de manos. O sea, son muchos los temas que nos menciona tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos que hoy nosotros practicamos. Y mencionamos ahí 2 palabras que creo que merecen darle un poquito más de contexto, y es esto de cesacionista y continuista, ¿no? De pronto alguien esté pensando, alguien que nos esté escuchando, que esté allí viendo, bueno, ¿y qué es eso de cesacionismo? ¿Qué es eso de continuismo? ¿Qué nos puedes hablar un poquito acerca de eso? Bueno, como iglesia pentecostal, nosotros creemos que lo que sucedió en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, sigue sucediendo hoy, ¿verdad? Eso es continuismo. Sigue sucediendo, ese es continuanismo, ¿verdad? Continúa sucediendo en el día de hoy. Las iglesias no pentecostales creen que sí sucedió en el libro de los Hechos, en las varias ocasiones, ¿verdad? Que son bautizados en el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, pero no continúa en el día de hoy, ha cesado, ¿verdad? Ya no sigue, las personas no siguen siendo bautizados en el Espíritu Santo, no sigue la operación de los dones en la iglesia de hoy, y bueno, se escribe mucho sobre esos temas, pero esas son las 2 posiciones. Ahora, tenemos iglesias pentecostales, como la Iglesia de Dios, a la cual orgullosamente pertenecemos. Tenemos algunas iglesias, especialmente iglesias reformadas, que no son pentecostales. Algunos de ellos no son continuistas y bueno, respetamos su teología también, y bueno, tenemos mucho que aprenderles en algunas áreas. Pero tenemos algunas iglesias que son movimientos más recientes, las llamadas iglesias o movimientos neopentecostales. Exacto. Y creo que eso es muy importante que lo tengamos claro, empezando nosotros como pentecostales, ¿no? Porque es una línea ahí un poco delgada a veces entre el pentecostalismo y el neopentecostalismo. Exacto. ¿Qué es eso de neopentecostal? Déjame retroceder un momento y mencionar que realmente hay varias categorías de pentecostales, ¿no? Tenemos el pentecostalismo histórico, que es el pentecostalismo del libro de los Hechos. Así es. Tenemos el pentecostalismo clásico, que realmente empezó en el mover del Espíritu al final del siglo XIX, ¿no? La Iglesia de Dios, 1896, 8 personas orando en las montañas de Carolina del Norte, mi estado, ¿verdad? Fueron bautizados en el Espíritu Santo, y bueno, en Topeka, Kansas, otras personas, estudiantes en un instituto bíblico, eran bautizados en el Espíritu Santo. Luego surge la calle Azusa, y ese movimiento que empezó a finales del siglo XIX son los pentecostales clásicos. Okay. En su mayoría formaron concilios, y concilios en los cuales los pastores son responsables, rinden cuentas a alguien. A medianos del siglo XX empezaron a surgir iglesias pentecostales independientes, y la mayoría de lo que llamamos neopentecostales son independientes, iglesias independientes, no rinden cuenta a nadie, y tiende a surgir más cosas nuevas entre ellos. Y algo, si me dejas aportar algo ahí, es que muchos de ellos se autonombran, ¿no? Se autoproclaman. Exacto. Profetas, apóstoles. Ahora creemos en los ministerios y creemos en los dones, pero ellos se autoproclaman que han sido ungidos o llamados. Esa es una de las diferencias entre el pentecostalismo clásico y neopentecostalismo. Es que en pentecostalismo clásico no ponemos títulos así, el hermano es profeta, el hermano es gran apóstol, viene a predicar, no ponemos esos títulos. Los neopentecostales
entre ellos surgió eso. Como pentecostales clásicos, sí, los cesacionistas dicen, ustedes tienen la experiencia y luego lo buscan en la Biblia. Sí, es verdad, en cierto sentido, sí, hay algo de verdad ahí. Pero como pentecostales clásicos, si no lo encontramos en la Escritura, entonces los desechamos. Decimos, no lo encontramos en la Escritura. Entre los neopentecostales, ellos han fluido en otras cosas que no tienen su base en la Escritura, ¿verdad? Entonces, ese es algo muy particular del movimiento neopentecostal. Otro aspecto en el pentecostalismo clásico, decimos, miramos mucho Hechos capítulo 2, donde dice, y hablaron en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces entendemos que es el Espíritu que nos toma y habla a través de nosotros. Entonces en la iglesia clásica no vas a ir, bueno, las personas esperan que el Espíritu tome, ¿no?, su lengua y habla a través de ellos. En las iglesias neopentecostales escuchará a personas decir cosas como, bueno, vamos a orar en lenguas, ¿no? Como que ellos deciden cuando van a hablar en lenguas. Incluso a veces hasta enseñan a hablar en lenguas. Hacen cursos y seminarios. Sí, exacto. Entonces esas son cosas que nosotros también rechazamos. Entonces hablamos del pentecostalismo histórico, el pentecostalismo clásico, neopentecostales, carismáticos también podrían entrar. Carismáticos, exacto, nos faltó mencionar a ellos, que realmente son personas que en algunos casos aunque han tenido cierta experiencia pentecostal o quieren cierta experiencia pentecostal, pero no salen de las iglesias nominales, ¿no? Están en iglesias que no son pentecostales y no salen de ahí. Realmente, normalmente, el grupo más grande surgió en la iglesia católica, ¿no? Los católicos carismáticos que hablan del Espíritu Santo, cantan los coros que nosotros cantamos sobre el Espíritu Santo, pero no salen del movimiento católico, ¿no? Entonces, tendemos a llamarles a ellos los carismáticos. Yo creo que de ahí la importancia de conocer nuestra doctrina, y no solamente la doctrina, especialmente la Biblia, ¿no? Porque está basado nuestra doctrina tiene que estar basada en la Biblia, porque incluso las canciones, como tú lo mencionas, ¿no? Hay algunas canciones que de pronto hablan del Espíritu Santo, pero su doctrina no es muy correcta. Puede que suene bonito, pero de pronto doctrinalmente no están muy alineadas. Y hablando de canciones, hay algunas canciones que hablan de la lluvia temprana, de la lluvia tardía, y ese es un concepto que maneja también Lucas en la literatura lucana, y que es muy interesante, ¿no? Lo de la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Qué es eso de lluvia temprana? ¿Estamos en la lluvia temprana, en la tardía? Es un poco chistoso porque creo que en nuestras iglesias cantamos canciones, manda la lluvia, y la gente a veces ni saben de qué están hablando, ¿no? Manda la lluvia, ¿no? O manda el fuego, ya tan peor todavía, ¿no? Incluso creo que iglesias han sido acusados de fuegos en el pueblo por cantar manda el fuego, ¿no? Por incendios, ¿no? Pero realmente en el día de Pentecostés sabemos que Pedro se puso de pie, el mismo Pedro que unos 52 días anteriores negó a Jesús 3 veces, ¿verdad? Un mes y medio antes está negando a Jesús, se pone en pie delante de una multitud de las mismas personas que gritaban crucifícalo a Jesús, y empieza a predicar, y en su mensaje él hasta dice, ustedes mataron a Jesús. Wow, ¿no? La valentía, esa unción para servicio que Lucas mira como el bautismo del Espíritu Santo. Pero Lucas de una vez dice, hermanos, esto es lo de que habló el profeta Joel. Entonces él hace referencia, cita pasaje de Joel, la profecía de Joel sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces vamos a Joel, y en ese mismo pasaje, Joel profetizando dice, Dios al pueblo, y enviaré la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, en el pentecostalismo clásico,
hemos asociado la lluvia temprana y la lluvia tardía con el bautismo del Espíritu Santo en esta manera. En sentido de agricultura, la lluvia temprana es la lluvia que se espera que caiga después que han sembrado la semilla, ¿verdad? La que hace que germine. La que hace, exacto. Y la lluvia tardía es la lluvia que cae justo antes de la cosecha, que hace ese último proceso de maduración, ¿verdad? Del fruto. Exacto. Entonces, la lluvia temprana, pentecostalmente hablando, lo vemos como la lluvia de Hechos, ¿verdad? El Espíritu Santo derramado en el libro de los Hechos sobre la iglesia. Jesús ha sembrado la semilla, ha predicado, ha enseñado a sus discípulos. Entonces, la mayoría de teólogos consideran que la iglesia empieza en Hechos capítulo 2, ¿no? Hay algunos que no. Sí, hay cierta discusión si inician el ministerio de Jesús en alguno de sus sermones, pero la mayoría coinciden que es Hechos capítulo 2 que marca el nacimiento, el banderazo. Exacto, entonces la lluvia temprana es lo que hace germinar esa semilla y la iglesia crece rápidamente. Para nosotros la lluvia tardía lo entendemos como el derramamiento del Espíritu Santo que inició a fines del siglo XIX. Y ahí entonces nos indica el derramamiento del Espíritu Santo que empezó a fines del siglo XIX. No, es una indicación que la cosecha está cerca, ¿no? La cosecha está cerca. Pero también el Espíritu Santo en nuestras iglesias debe madurar a nosotros para la venida del Señor. Sabemos que autores han escrito, Peter Wagner, por ejemplo, ha escrito y ha dicho el movimiento que crece más rápido en el mundo hasta el día de hoy es el movimiento pentecostal. Hace años, cuando mi esposo y yo recién empezamos como misioneros, recuerdo en un evento nos presentaron un gráfico de obra misionera en un evento de misioneros. Y nos mostraron que las iglesias no pentecostales, la cantidad de dinero que invierten en misiones es casi 10 veces lo que las iglesias pentecostales invierten. Pero el logro, los alcanzados, son más entre los pentecostales por la unción del Espíritu Santo. Y algo interesante es que el movimiento crece. Un movimiento de Dios, obviamente, y crece especialmente como Lucas también lo menciona, ¿no? Yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón, a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos. O sea, entre ese grupo de personas, entre los grupos más vulnerables, hay un teólogo que escribe algo que me parece interesante y un poquito gracioso a la vez, acerca de la teología de la liberación, una corriente teológica también respetable, pero dice que la teología de la liberación nace para los pobres, pero los pobres están buscando el pentecostalismo. Sí, es muy interesante el punto, porque sí, es algo que vemos a Lucas empatizando, ¿no? Los pobres, los débiles, las mujeres que eran rechazadas en la sociedad. Así que vemos eso en el libro de Lucas, sí. Así que el movimiento pentecostal, no solamente el histórico, sino el clásico, pues tiene esa característica, ¿no? Y que es que viene acompañado también de milagros, viene acompañado de señales, viene acompañado de nuevas oportunidades, de transformación de familias, de comunidades, y creo que eso es lo que hace especial un avivamiento. Y el avivamiento puede surgir a diferentes escalas, ¿no? Avivamientos como los avivamientos de la calle Azusa, ¿no? Que fue algo a nivel, que tuvo un impacto a nivel mundial, pero también avivamientos que surgen un poco en lo escondido, ¿no? Y un poco en lo anónimo. Yo soy parte de un avivamiento de ellos, ¿no? Pero que ocurre en una vereda, en unas cuantas familias, pero que trae transformación, que trae sanidad, que trae cambio. Y esa experiencia es lo que hoy, ya desde una perspectiva un poco más madura y teológica, uno lo entiende, pero lo creyó antes, porque lo vivió, porque lo experimentó, porque vio
su familia restaurada. En mi caso, por ejemplo, vio sus padres sanos de enfermedades incurables y eso no tiene comparación. Eso es una gran evidencia. Podríamos decir entonces, apreciada pastora, que estamos viviendo en este tiempo, en un tiempo de la lluvia tardía. Creo que sí, en el sentido que Dios no ha detenido, no ha dejado de bautizar a personas en el Espíritu y no ha dejado de obrar con los dones, ¿no? Los dones siguen en operación en nuestras iglesias. Creo que se ve más en países donde en Tierra Blanca, como decimos, donde la iglesia recién está llegando, donde el evangelio recién está llegando. Vemos más operación de los dones. Yo, la verdad, pienso que a veces en nuestras iglesias nos hemos desenfocado un poco. Nos hemos alegrado tanto con la emoción que se nos ha olvidado lo verdadero, ¿verdad? Y creo que otro error que hemos hecho, y la verdad es que yo no he encontrado un autor que menciona eso, pero es algo que yo he observado, Pastor Fabián, y es que Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará a mí. El Espíritu Santo glorifica a Jesús. Hace un par de años yo visité una iglesia, estaba en un culto, cantaron por 1 hora sin parar y todos los coros eran o al Espíritu Santo o del Espíritu Santo. Jesús no fue mencionado en ninguna canción durante toda 1 hora. El enfoque, ven Espíritu Santo, no, ven sobre nosotros, lléname, lléname. Y creo que a veces nos hemos perdido tanto en hablar del Espíritu Santo, en orar al Espíritu Santo, en invitar al Espíritu Santo, que se nos ha olvidado que el propósito del bautismo del Espíritu Santo es para que seamos testigos de Jesús. Y entonces, en ese campo, creo que hasta los bautistas nos ganan. Sí, porque son más cristocéntricos, predican el Evangelio, ¿no? Y nos toca como pentecostales no olvidar que esta es nuestra tarea, predicar el Evangelio. El Espíritu Santo nos une para predicar el Evangelio, pero Cristo es el que salva. El Espíritu Santo glorificará a Cristo. Creo que eso es muy importante, y como mencionaba alguno de mis profesores de teología, ¿no? Cualquier mensaje, cualquier sermón que nosotros demos, independientemente de lo que estemos hablando, debe ser cristocéntrico. Exacto. ¿Y cómo es cristocéntrico? Cuando nos lleva a Cristo, ¿no? Cuando menciona a Cristo, cuando exalta el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo en nuestras vidas, algo muy importante también para nosotros los pentecostales, y es esa expectativa del regreso de Cristo, ¿no? Exacto. Le estamos esperando, y mientras le esperamos, trabajamos en su obra, anunciamos el Evangelio, y necesitamos de la llenura y del bautismo y del poder del Espíritu Santo para poder hacer esa tarea. Pensamos en los puntos claves, ¿no?, de la fe, porque la iglesia no pentecostal, su punto clave es Cristo vivió, murió, resucitó y viene otra vez, ¿verdad? Nuestros puntos claves es Jesús vino, ¿verdad? Jesús salva, Jesús santifica, Jesús bautiza, Jesús sana sí. Y Jesús viene otra vez. Volverá. Pero enfatizamos más, bautiza. Sí. Queremos el Espíritu Santo, queremos la llenura, queremos emoción, movimiento, manifestación, pero se nos olvida predicar a Jesús en el proceso, ¿no? Y claro, ¿no? Debemos anhelar el bautismo. Y lamentablemente, ¿no?, un estudio ha demostrado que aún en nuestros concilios pentecostales clásicos que empezaron con el derramamiento del Espíritu Santo, son apenas 6% de los miembros que son bautizados en el Espíritu Santo, a pesar de todos los coros que cantamos, ¿verdad? Pero okay. Creo que nos toca como pastores volver a enfatizar el propósito. Hechos 1:8, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
no poder para danzar, para tumbar gente, para hablar lenguas, poder para ser testigos, para ser testigos. Creo que es una necesidad continua, ¿no? Siempre necesitamos tenerlo muy presente en nuestra práctica, en nuestra oración, en nuestra enseñanza. Y al estudiar no solamente el Evangelio de Lucas, sino el libro de los Hechos, una de las cosas interesantes también es que nos encontramos con lugares. El libro de los Hechos es el libro del Nuevo Testamento que más menciona lugares, menciona personas. Lucas hace una investigación diligente en esa área, y a lo largo de la historia han aparecido algunos escépticos, ¿no? Que dicen, sí, ¿y quién garantiza que esos lugares existieron, que esas personas existieron? Y bueno, sé que es una de las cosas que ustedes enfatizan también en las clases, sí, tanto tu esposo, que es experto en el área, como tú. Recuerdo mucho una presentación de Pastor Wayne, basado en el libro de Frank Morrison, ¿Quién movió la piedra?, ¿no? Que sí, él es escéptico de todo de todo lo que menciona Lucas y el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, pero luego tiene que cambiar su opinión de acuerdo a las evidencias. ¿Cuáles son algunas de esas evidencias de la autenticidad histórica de la literatura lucana? Amén. Es interesante, como hemos dicho, Lucas es tremendo historiador y reconocido por otros historiadores como tremendo historiador. Lucas menciona a 50 ciudades en sus dos tomos, entre Lucas y Hechos. 50 ciudades, 10 provincias, son 9 islas que menciona. Incluso en el viaje de Pablo de Cesarea a Roma, lo menciona en orden, hasta nos dice ciertas características de los puertos, que toda la arqueología, la historia muestra que sí, la cosa es así. Ese es el orden que iría. Ese puerto sí no es un buen lugar para pasar el invierno. Esas ciudades sí existían. Lucas menciona a 21 políticos. Wow. Entonces, una vez más, si el hombre está inventando, sería muy fácil comprobar, ¿no? Ese político nunca existió, no reinaba en ese tiempo, ¿no? Y en la historia ha habido momentos que han dicho así, ¿no? Que, por ejemplo, en la narrativa del nacimiento de Jesús, él menciona que Cirenio era gobernador. Entonces, los libros históricos mostraban que Cirenio era gobernador después de Cristo, en el año creo que 7 a 10 después de Cristo. Entonces dijeron, no, entonces él no era el gobernador antes de Cristo. Pero luego los arqueólogos encuentran un hallazgo que muestra que Cirenio fue gobernador 2 veces, la primera vez en el tiempo del nacimiento de Jesús. Incluso en la narrativa del nacimiento de Jesús sobre el censo, Lucas menciona en los primeros 3 versos de capítulo 2 de Lucas, menciona 4 datos o 4 hechos sobre el censo, que fue Augusto César, que fue su primer censo, dando a entender que había otros, que Cirenio era gobernador y que cada persona tenía que ir al lugar de su familia, ¿no? Y todo eso ha sido comprobado por la historia, todo. Augusto César hizo varios censos, fue él que hizo el censo en ese tiempo, todos tenían que ir a su lugar de nacimiento. Otra cosa interesante es que Lucas es tan buen historiador que él hasta usa títulos que son de ciertas regiones para los gobernadores, ¿no? Entonces, cuando él está en Tesalónica, él menciona a los politarcas, que era el título que se usaba en Tesalónica para el gobernador de esa área. No se usaba en ningún otro lado, pero Lucas sabe el título que se usa ahí. Cuando él está en Asia, menciona los asiarcas, que era el título usado en esa zona. Cuando está en la isla de Malta, se refiere al líder de la isla como protos, que era el término usado ahí. Entonces, uno que no ha viajado, uno que no estuvo ahí, está inventando, va a saber el nombre exacto que se usaba en cada lugar para los políticos en esa zona.
Me trae a la mente, hay un video que a mi esposo le gusta, me hizo verlo y creo que lo he mirado varias veces con él, porque es curioso, de unos arqueólogos mormones que deciden no tratar de encontrar alguna evidencia del libro de Mormón. El libro de Mormón señala que Jesús vino a Norteamérica, ¿verdad? Entonces esos arqueólogos cavan y cavan y cavan y no encuentran nada, de manera que todos dejan de ser mormones, ¿no? Creo que no hay ninguna evidencia, me dejo de creer eso. Pero lo opuesto ha pasado con el Nuevo Testamento y especial los escritos de Lucas, que dan más detalles que cualquier otro autor, porque tenemos uno, por ejemplo, William Ramsey. Fue un arqueólogo también escéptico, no creía en el Nuevo Testamento. Incluso empezó su investigación para comprobar que el Nuevo Testamento no es verdadero, ¿no? Que es un invento. Y encontró tantas cosas, tantas razones que terminó anunciando que era creyente ya. Entonces, sí, es fascinante. Qué bien, ¿no? Y este tema es súper, súper interesante, sí, y a la vez bastante amplio. Estoy esperando al experto, que tú también eres experta, pero al no, mi esposo es el experto. Estoy esperando a Pastor Wayne que venga pronto, porque sí, quiero tenerlo aquí en estos micrófonos, sí, hablando un poco de eso, de las evidencias, sí, históricas de la Biblia. Pastora Felisa, qué agradable que es siempre conversar con usted, compartir, aprender de usted. Es una de las maestras, de las pastoras, mujeres de Dios, que ha inspirado mi vida, ha inspirado mi familia, al igual que muchos. Y bueno, podríamos seguir aquí conversando unas cuantas horas, pero ya el equipo de producción nos está diciendo que dejemos para otro episodio. Así que, bueno, ya casi vamos a estar cerrando este episodio, animando una vez más allí tú que nos ves a través de Facebook, tú que estás en YouTube, para que nos dejes un comentario acerca de lo que hemos hablado, un aporte también a esta conversación, y también para que lo compartas con otros. Creo que este episodio tiene mucho valor para agregarle a otras personas, a otras congregaciones. Igualmente, tú que nos escuchas a través de Spotify, tienes la primicia, este es el primero que estamos subiendo, así que escúchalo y compártelo con otros. Pero no podríamos cerrar este espacio sin antes permitir que tú hagas una invitación. Estamos en matrículas abiertas. Si estás escuchando esto entre junio y agosto del 2023, este es un mensaje para ti, y especialmente para ti que tienes ese deseo de servirle al Señor, de prepararte, de aprender más de la literatura lucana con una excelente profesora. Aquí vamos a tener varios días. Este es un programa residencial, intensivo, y quién mejor que tú para hacer la invitación a unirse a esta visión, a este proyecto. La verdad espero que haya personas ahí que digan, wow, yo quiero estudiar. La palabra de Dios es fascinante, estudiar es fascinante, pero también estudiamos, como Lucas ha dicho, recibimos el bautismo del Espíritu Santo para poder servir. Estudiamos también para poder servir, ¿verdad? No es algo que hacemos para tener un papel, para poner en la pared, pero aquí se vive, es tremendo lugar para ser instruido con muchos profesores estudiados. Pastor Fabián, excelente profesor también. Tenemos aquí muchos buenos profesores que no solamente han estudiado, pero ejerzan la vida ministerial. Entonces, es un excelente lugar. Los estudiantes viven acá en una finca preciosa, en unos atardeceres hermosos aquí, y un lugar cómodo, un lugar donde realmente vas a recibir una formación completa, una formación integral. Amén. Es excelente lugar y les invito a aprovechar esta oportunidad de estudiar aquí a un precio mínimo en comparación con muchos lugares, y disfrutar la oportunidad de crecer en el Señor y prepararse para servirle mejor al Señor. Así es, ahí está la invitación, y ahí también en la descripción del video, ahí en las barras encuentras también
nuestros números de contacto para que pueda solicitar más información y averiguar sobre nuestro programa en teología aquí en la modalidad residencial. Estamos ubicados en Fusagasugá, más conocida como la ciudad jardín de Colombia, rodeados de flores y de bellos atardeceres, como tú lo decías, y uno de los mejores tiempos estamos empezando a vivir, así que damos gracias a Dios por ello. Una vez más queremos agradecerles por estar ahí, por llegar hasta el final de este episodio, por compartirlo con otros. Y a ti, Pastora Felisa, a Pastor Owen, allí a la distancia, agradecerles. En nombre del Se Vive, en nombre de la Iglesia de Dios en Colombia, en nombre de toda una generación, quiero tomar un momento para decirles gracias. Gracias por lo que han hecho en nuestro país. Gracias por lo que siguen haciendo y gracias por lo que harán, porque sabemos que contamos con ustedes, con su corazón dispuesto, servicial, para seguirnos apoyando en este tiempo, y que la gloria y la honra sea para nuestro buen Dios. Amén. Unas palabras allí finales, Pastora Felisa, para despedirnos de nuestros hermanos, amigos, y como buenos pentecostales no podríamos cerrar cualquier reunión, cualquier grabación, cualquier tiempo sin hacer una oración pidiéndole a Dios que bendiga allí a nuestros egresados, estudiantes, pastores, amigos. Amén. Que han estado acompañándonos en este tiempo. Amén. Fabián, aquí yo solo quiero decir, es un deleite servirle a Dios. Amén. Es un deleite. Yo me considero sumamente privilegiada de haber recibido el llamado de Dios y de haber respondido al llamado de Dios. Es un deleite servirle a Dios, y nosotros realmente amamos a Colombia, llevamos hermosos recuerdos de este lugar, así que jamás olvidaremos los hermosos momentos aquí en Colombia, y estamos agradecidos de que Se Vive sigue marchando. Sigue viviendo. Se vive, sigue viviendo. Así que estamos felices por eso. Amén. Amén. Y gracias a ti, a Cindy, a los líderes de la Iglesia de Dios que han permitido que Se Vive siga adelante. Amén. Gracias al Señor y gracias a todos los que también allí nos apoyan de diferentes maneras. Sus oraciones, sus ofrendas, sus mensajes, sus llamadas son de mucho ánimo para nosotros. Amén. Pastora, bendíganos con una oración. Amén. Amado Señor, en esta tarde te damos gracias. Te damos gracias por el privilegio de hablar de tu palabra, de mirar tu palabra, de sacar perlas de tu palabra, Señor. Te damos gracias por el bautismo del Espíritu Santo. Te damos gracias que lo enviaste para empoderarnos para servicio, Señor. Y te pedimos por los que están mirando y escuchando, Señor, que este tiempo, Señor, despierta en ellos un anhelo de buscarte a ti y de servirte a ti, Señor. De no quedarse conforme con momentos emocionales, aunque sí anhelamos tu presencia, pero de querer, Señor, ser instrumentos útiles en tus manos. Bendice a cada uno, bendice a este lugar, a Se Vive, y Señor, obra y habla a corazones para que este lugar se llene de jóvenes y señoritas, hombres y mujeres con el deseo de servirte con sus vidas. Y te daremos, Señor, toda la honra, toda la gloria es tuya, Señor, y despedimos este tiempo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Esto ha sido Conversaciones en Berea. Mi nombre es Fabián Preciado. Hoy con el privilegio de estar acompañado de la Pastora Felisa, una de mis profesoras, mentoras y amigas más especiales. Y queremos nuevamente animarles a que lo compartan con otros e invitarles para que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y si Dios lo permite, nos encontramos la próxima semana con un nuevo episodio de Conversaciones en Berea. Un saludo para todos. Dios les bendiga.